nostalgia es una emoción agridulce, es una mezcla de alegría, tristeza, al recordar momentos pasados, que a menudo son idealizados y que es como un sentimiento de anhelo por volver a esa vieja época, ¿no? Lo mejor era la época pasada. Muchos están anclados en eso también, en ese pensamiento. Y bueno, y es como un estado de pena de poder no estar presente en esa situación, porque ya pasó. Y muchas veces esa emoción se desencadena justamente cuando olemos algo que nos recuerda a alguien, por ejemplo, cuando escuchamos cierta música. Tiene que ver mucho con lugares. Cuando vemos un lugar, pasamos por determinado lugar, nos recuerda, nos lleva hacia ese momento que en general la nostalgia tiene que ver con algo que nos hizo sentir bien o nos recuerda algo lindo. Pero bueno, en definitiva siempre estamos volviendo al pasado cuando hablamos de nostalgia, pero no es la nostalgia la que nos indica si el pasado nos hace más o menos felices, sino la actitud que tenemos respecto a ese pasado hoy, en nuestro aquí y en nuestro ahora. ¿Y por qué les cuento todo esto? Porque la palabra que vamos a compartir hoy tiene mucho que ver con lo que les acabo de decir. De hecho, está en el libro de Esdras. Saben que el libro de Esdras, que está en el Antiguo Testamento, no comienza el libro hablando de su propia vida y de su propia experiencia personal o de servicio a Dios, sino que primero, en los primeros capítulos, narra un episodio pasado antes de que él llegara hacia ese lugar y ese momento de la historia, y luego, sí, de la mitad en adelante habla de experiencias personales y de lo que él tenía que decir de parte de Dios. En este sentido, les digo, Esdras, del capítulo 1 al 6, nos va a hablar de la historia previa de Esdras y que tiene que ver con el regreso del pueblo de Dios del exilio a Jerusalén. Para aquellos que podamos contextualizar un poco el asunto, hubo una vez que el pueblo de Dios en la antigüedad fue exiliado, fue capturado, llevado cautivo por un imperio enorme llamado Babilonia, pero que finalmente, después de muchos años, fue liberado. En ese momento hubo un gobernador que se llamaba Ciro, que lo vamos a ver ahora después, que liberó al pueblo y le permitió ir a donde originalmente era. ¿Sí? Que esto es Judá, esto es puntualmente Jerusalén. Entonces, tenemos que Esdras del 1 al 6 habla de la historia, esta que les conté, y del 7 en adelante habla de sí, de su presente, del presente mismo que él estaba viviendo allí, de su llegada y las reformas que estaba por darse en ese momento. Vamos a estar viendo Esdras 3, parte de lo que Esdras nos cuenta de la historia antes de que él llegara a Jerusalén. Y la historia que él nos cuenta nos sitúa en el año 538 a.C. Como les decía, hubo un tal gobernador Ciro, rey de Persia, porque los persas conquistaron Babilonia, que se mostró como un gobernador, vamos a decirlo de esta forma, benevolente, y que anunció que las poblaciones que fueron exiliadas, cautivas, podían, en este caso el pueblo de Dios, no podían regresar a sus tierras natales con una condición. En este caso debían construir un templo para adorar a su Dios en su nombre. Y cuando dio este dicto, sí, que pudo el pueblo de Dios permitirse ir hacia su lugar natal, su lugar de origen, solo fueron 50.000, alrededor de 50.000 los judíos que decidieron volver. Y entre ellos hubo líderes del pueblo con sus familias, hubo sacerdotes, levitas,
descendientes de los sirvientes del templo, descendientes de los sirvientes del rey Salomón, eran todos descendientes, porque claro, habían pasado tanto tiempo que ya habían pasado varias generaciones. Y la mayoría que nacieron ahí en el exilio, ellos se establecieron allí en Babilonia como comerciantes. Y bueno, por eso es que algunos optaron por quedarse, porque estaban mejor parados económicamente que yéndose. Si iban a Jerusalén, la oferta que tenían era pésima, porque había muy pocas oportunidades para prosperar económicamente, porque la tierra donde iban estaba deshabitada por más de 70 años, ¿sí? Y era una tierra árida, y no era una tierra fértil, justamente para poder prosperar en los cultivos y demás, y poder comer. Pero igual así hubo personas que decidieron ir. Entre ellos hubo 2 personas que lideraron la primer ola de gente que fue. Uno se llamaba Zorobabel, que su nombre significa nacido en Babilonia, y otro que se llamaba Josué, que era un sumo sacerdote. Zorobabel, en este caso, que como les dije había nacido allí en Babilonia en el exilio, nunca había visitado la tierra prometida, nunca la vio, pero él tenía que ir porque era el último nieto del último rey legítimo de la línea de David. Entonces, para que se pudieran cumplir las profecías que estaban establecidas para ese tiempo, él tenía que ir. Él era uno de los que sí o sí tenía que ir como gobernador para seguir la línea de David, porque de allí vendría el Mesías. Y bueno, fue acompañado, como les dije, de este Josué o Jesúa, si no mal recuerdo, que era un sumo sacerdote. Entonces, cuando llegaron, dieron prioridad, entre otras cosas, a la construcción de un altar y luego al templo. Primero quisieron reafirmar su espiritualidad y su adoración a Dios para luego seguir construyendo a lo que iban, ¿verdad? Miren, Esdras 2, previo a lo que vamos a estar leyendo, dice en el verso 68: cuando llegaron al templo del Señor en Jerusalén, algunos de los jefes de familia entregaron ofrendas voluntarias para la reconstrucción del templo de Dios en su sitio original, y cada jefe dio todo lo que pudo. Entonces los sacerdotes, los levitas, los cantores, los porteros, los sirvientes del templo y algunos miembros del pueblo se establecieron en aldeas cerca de Jerusalén. El resto de la gente regresó a sus respectivas ciudades por todo el territorio de Israel. La principal motivación por la que fueron estas personas era espiritual. Eran conscientes de que no se iban a enriquecer, de hecho iban a perder bastante, que iban a enfrentar desafíos, que como les dije la tierra no había sido cultivada, por lo tanto iba a estar complicada la mano para poder comer y trabajar y qué sé yo. Era una ciudad sin murallas, eso implicaba protección frente a los enemigos o potenciales enemigos. El sacrificio que hicieron fue impresionante. Dejaron atrás sus posesiones o sus riquezas, ya las que tenían y las potenciales, que podrían haber sido más ricos de lo que eran, estando allí en Jerusalén. Dejaron familiares, hogares estables, cambiaron sus propiedades por pobreza, cambiaron su comercio lucrativo por tierras inhabitadas y áridas. Pero este acto de fe, de perseverancia, resalta y destaca el propósito por el cual fueron, sus valores espirituales y la esperanza que ellos tenían en Dios, de que Dios le iba a proveer de un futuro mejor de lo que tenían en ese momento. Entonces, alimentaban esos sueños, ¿sí? de las lecturas que, por ejemplo, tenían del libro de Crónicas, de restablecer un reino real,
con su propio rey y donde el pueblo iba a ser el pueblo de Dios, en una tierra prometida por sus antepasados. Así que en definitiva fueron. Y la tarea que tenían que hacer, que era construir un nuevo templo, era bestial. No era fácil, era desafiante, era un grupo pequeño con recursos limitados, lo que les llevó a planear un templo mucho más chico que el que había hecho Salomón, que era sumamente majestuoso, tenía muchísimo esplendor, pero lo que iban a hacer iba a ser pequeño en comparación a lo que había, a lo que hubo en algún momento. Sin embargo, ellos siguieron adelante, siguieron adorando a Dios con los recursos que tenían, siguiendo con el objetivo que tenían por delante, y con muchísimo esfuerzo y esperanzas en el Señor. En poco tiempo después de que llegaron, en unos meses quizás, después de que se establecieron, lo lograron. Cumplieron con la parte A del proyecto que tenían en mente. Si tenían en mente la construcción de un templo, lo primero que hicieron fueron elevar un altar para poder adorar, pero inmediatamente tenían que hacer los cimientos del templo. Y ese plan A se cumplió. Construyeron los cimientos del nuevo templo, de la nueva casa para el Señor. Así que lo que vamos a ver hoy en Esdras 3, capítulo 3, vamos a ver que este capítulo captura esta particular esencia de renovación espiritual que tuvo el pueblo. Una renovación espiritual comunitaria, porque el pueblo judío que recientemente había sido exiliado estaba restaurando la adoración a Dios, restaurándose en identidad, en lo físico, en lo material, reconstruyendo lo que era la comunidad, que estaba en desorden. Así que vamos a estar viendo hoy que Esdras 3 nos habla de la importancia para lo que es el pueblo de Dios, para la comunidad, la restauración de su identidad, lo que es la unidad, lo que es la adoración, lo que es el servicio y la obediencia por sobre todas las cosas. Y ahora sí, vamos a pasar al texto bíblico. Al comienzo del otoño, cuando los israelitas ya se habían establecido en las ciudades, todo el pueblo se reunió en Jerusalén con un mismo propósito. Entonces, Jesúa, hijo de Jehozadak, se unió a sus hermanos sacerdotes y a Zorobabel, hijo de Salatiel, con su familia, para reconstruir el altar de Dios de Israel. Quería sacrificar ofrendas quemadas sobre el altar según las instrucciones de la ley de Moisés, hombre de Dios. A pesar de que tenían miedo de los lugareños, reconstruyeron el altar en su sitio original. Luego, cada mañana y cada tarde, comenzaron a sacrificar ofrendas quemadas al Señor sobre el altar. Celebraron el festival de las enramadas como está establecido en la ley, y sacrificaron la cantidad específica de ofrendas quemadas para cada día del festival. También ofrecieron las ofrendas quemadas habituales y las ofrendas requeridas para las celebraciones de Luna Nueva y festivales anuales, tal como lo había establecido el Señor. La gente también entregó ofrendas voluntarias al Señor. 15 días antes de comenzar el festival de las enramadas, los sacerdotes empezaron a sacrificar ofrendas quemadas al Señor. Esto ocurrió aún antes de que comenzaran a echar los cimientos del templo del Señor. Tenemos aquí entonces que Esdras nos hizo todo un relato de lo que ocurrió en cuanto llegaron. Y una de las cosas de las cuales habla es sobre la unidad. Lo primero que habla y lo primero que destaca Esdras es la unidad del pueblo. De hecho, el capítulo comienza con el pueblo de Israel reuniéndose como un solo hombre, dicen algunas versiones, con un mismo propósito. Esdras, verso 1. Y esta frase subraya así con flúor lo que es
la importancia de la unidad y la resolución colectiva que tenían que tener ellos como exiliados, porque después de décadas de separación y de dispersión, el pueblo debía y necesitaba tener un propósito colectivo, unitario, singular, que era nada más y nada menos que restablecer la adoración a Jehová, la adoración a Dios. Debían restablecerse en la comunión con Dios. No era una solamente unidad física, no era solamente que estaban juntitos en un mismo lugar, sino que ese propósito espiritual, esa conexión emocional que tenían también, reflejaban este compromiso compartido de poder restablecer su herencia, restablecer su fe, restablecer su identidad como comunidad, manteniendo así juntos una misma mentalidad. De esto habla la unidad. Hay un concepto muy lindo que es sinergia, ¿no? Que habla de que la suma de las fuerzas no da lo mismo, no es igual al doble de fuerza, sino que se potencian, ¿sí? Se potencian mucho más que el doble. Y eso es la sinergia, y eso es lo que pasa cuando hay unidad, no solamente física, sino en espíritu, en lo emocional, en lo mental. Eso genera sinergia. 2 o 3 más reunidos hacen maravillas en las manos del Señor. Y una de las cosas que continúan como propósito en esta unidad, como les dije, es la adoración y el servicio. De las primeras acciones que toman es la reconstrucción del altar de Dios. Y Jesúa, hijo de Josadac, y Zorobabel, el gobernador, el líder también, enfatizan este asunto, ¿no? Que es tremendamente importante. De acuerdo con la ley de Moisés era que lo hacían, ¿no? Ellos querían hacer las cosas a la manera de Dios en aquel entonces. Y es sumamente significativo porque ellos en aquel momento restauraban la práctica de las ofrendas a través de sacrificios, que era algo central en el pacto que se había establecido con Dios en aquel entonces. Ellos pusieron en primer lugar el arrepentimiento y su adoración a Dios, tal como Dios lo planeó desde siempre, antes que cualquier acción que el pueblo pudiera hacer. Lo primero que hicieron, la base de todo accionar, justamente para acercarse a Dios, es el arrepentimiento y la adoración a Él. Era necesaria una limpieza espiritual, era necesaria la pureza y la santidad en el pueblo para poder avanzar ante cualquier proyecto que se propusieran. Cualquier proyecto serio y sincero que el pueblo tenga para agradar a Dios, que sea bendecido por Dios y que prospere. ¿Y saben qué? Realmente creo que esto es esencial para nosotros hoy, como iglesia, como comunidad. Porque el que sirve a Dios no debe hacerlo a cualquier forma o de cualquier manera, sino con pureza de corazón, en santidad. Ellos lo hacían de acuerdo a la ley de Moisés, y hoy nosotros lo hacemos de acuerdo a lo que Cristo estableció a través de su palabra. Este es el servicio que realmente tiene recompensa de parte de Dios y que será recompensado luego en los cielos, porque la obra de cada uno va a ser probada en algún momento. Y esto lo dice la segunda carta a los Corintios. Miren lo que dice desde el verso 12. El que edifique sobre este fundamento podrá usar una variedad de materiales, justo hablando de construcción, ¿no? Oro, plata, joyas, madera, heno o paja, pero el día del juicio
El fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho. El fuego mostrará si la obra de alguien tiene valor alguno. O sea, podrán ser muy brillantes a la luz o a la vista de las personas. Podrán ser súper destacados y, no sé, los evangelistas así que salen en la tele, en la radio, qué sé yo, pero si el servicio no sale de un corazón santo y que le dé gloria y honra solamente a Él, vamos todos a ser probados por este fuego que va a revelar la pureza de nuestras acciones. El servicio no es solamente tener ganas de servir, no es solamente, ay, me encantaría hacer esto o aquello acá en la iglesia porque me gusta, sí. También, no sé, la alabanza, el servicio con los niños, no sé, lo que haya acá para servir. Está todo bien y está genial, pero no sirve de nada si no lo hacemos con el corazón y la actitud correcta. Porque a Dios no le va a importar tampoco. Nosotros no lo vamos a ver, pero Dios sí. Con buena actitud, con todo el corazón, con toda la disposición, no por vanagloria, no por hacerse ver, sino como un privilegio, con fidelidad y con constancia hasta el fin, y en santidad. Esto implica un cambio constante de nuestro ser. Empieza por un cambio de mentalidad, para asemejarnos cada vez más a la mente de Cristo. Entonces, si cambia tu manera de pensar, cambia tu manera de vivir. Así que el texto nos relata que ellos, este pueblo, hizo esos cambios, los cambios necesarios para poder servir convenientemente, a la manera de Dios. Pero tenían miedo también, y a pesar del temor que habían, que estaban experimentando por los pueblos que estaban alrededor, ellos le metieron para adelante. Porque ellos priorizaron el altar y ellos demostraron realmente que estaban comprometidos con la causa, que buscaban restablecer su identidad, que buscaban restablecer su relación con Dios y que era para ellos fundamental para la renovación de toda la comunidad. ¿Y por qué tenían miedo? Porque ellos, como les dije, acababan de regresar del exilio. Eran pocos, no tenían murallas, no tenían ejércitos, estaban rodeados de pueblos que eran enemigos o potenciales enemigos, que estaban todos alrededor. Algunos eran samaritanos, otros eran amonitas, para que tengan idea de cuáles eran los pueblos. Veían con ojos feitos, con recelo, que los judíos hayan llegado al lugar, que se hayan asentado, o que esa era la idea que tenían, que quisieran reconstruir de nuevo Jerusalén. Temían estos pueblos, que de hecho más adelante la historia cuenta que efectivamente trataron de detener la obra y desanimar al pueblo en cuanto pudieran. Y aquí entonces se ve la convicción que este pueblo tenía de adorar a Dios por encima de cualquier dificultad que tuvieran a su alrededor. Fueron determinados y valientes. El pueblo dejó su manera de pensar errada para abrazar la forma de Dios en hacer las cosas. Hubo arrepentimiento y experimentaron así esa nueva renovación espiritual. La verdadera grandeza, hermanos, y la verdadera pureza provienen de un cambio interno y una vida que refleja esta santidad, este estar apartado para Dios. No significa perfección, pero significa ir en camino y en pos de ser cada vez más semejantes a Jesús. Y esto se refleja, si está dentro, tarde o temprano externamente se ve. ¿Y qué creen que debemos hacer nosotros como pueblo hoy? Lo mismo. Lo mismo. Procurar cambiar la mentalidad, procurar tener la mente de Cristo, porque como les dije, si cambia nuestra manera de pensar, cambia nuestra manera de vivir, y así honramos a Dios, y así crecemos como comunidad, y así experimentamos el renuevo espiritual que tanto
tanto anhelamos, por lo que tanto oramos, pero depende de nosotros, depende de vos y de mí que el cambio se haga en cada uno. Porque seguir a Cristo, queridos, implica cambios. Cambia la manera de pensar, renueva la renovación del entendimiento, cambio, sí, crecer duele, implica cambios, pero hay algunos que no podemos evitar. Son constantes los cambios en Cristo, por lo tanto, necesariamente tenemos que aprender a adaptarnos a los cambios. No ser rígidos, porque la rigidez quiebra, sino más bien no ser duro de cerviz, como dice la palabra también, orgullosos, creyéndonos que con lo que está todo bien. No está todo bien. Tenemos que invitarnos a continuar a experimentar los cambios. Tenemos que ser dóciles ante la voluntad de Dios. ¿Y qué implica la voluntad de Dios? Cambiar. No porque sí, obviamente, sino porque hay algo que necesariamente para renovarnos espiritualmente tenemos que hacer. Y esto va a pasar hasta que nos muramos. Así que si tenemos complicaciones en este sentido, tratemos de cambiar y adaptarnos a este asunto, porque nos va a pasar. Nos pasa a nivel natural, a nivel biológico. Los niños crecen. Yo a Gaby lo recuerdo de bebé y ahora está hecho un grandulón el chiquilín. Y tiene 9. Y yo digo, dentro de poco ya está en cuarto y va a pasar para el liceo. ¡Ay! ¿Cuándo creció tanto? Bueno, si no aprendo a amarlo ahora y a lo que se viene, me voy a quedar con el recuerdo de bebé y me va a hacer mal a mí y al chiquilín, porque no lo voy a dejar crecer. O sea, tengo que adaptarme. La biología habla. Las emociones tienen que madurar, nuestra espiritualidad tiene que madurar, tenemos que cambiar y adaptarnos a los cambios, siempre que vengan de la mano de Dios. Bueno, el verso 4 continúa contándonos todos los rituales que hacían para honrar al Señor, ¿verdad? Y uno en particular, la fiesta de los tabernáculos o de las enramadas, en hebreo es Sukkot, la celebran antes incluso de terminar el altar. Y lo interesante de esto es que este festival conmemora las andanzas del pueblo de Israel en el desierto y de la provisión de Dios durante todo ese tiempo. Cuando celebran este Sukkot, este ritual, fiesta de los tabernáculos o de las enramadas, los exiliados que regresaron conectan su experiencia presente de restauración con su historia de liberación y fidelidad divina. Y este acto de adoración sirve para recordar a la comunidad su identidad como pueblo escogido de Dios y las promesas duraderas del Señor, que son desde el ayer, pasan por hoy y siguen para siempre. ¿Y saben a qué me hace acordar esto en particular? Con nosotros hoy, a la Cena del Señor que acabamos de conmemorar. ¿Acaso no recordamos lo que pasó? ¿No recordamos esa experiencia liberadora que en algún momento tuvimos con Cristo? Pero que atraviesa nuestro presente. Nos impulsa hacia mirar al futuro, a las promesas divinas, porque lo que cumplió ayer, ¿por qué no lo va a cumplir hoy y mañana también? Recordamos esa experiencia liberadora y las promesas que tenemos para vivir hoy en Cristo. Así que, continuando con la historia que estábamos viendo del pueblo de Dios allá después del exilio, finalmente, un tiempo después, culminaron con la obra, como les decía, de hacer los cimientos, ¿no? Restauraron el altar y finalmente terminaron de hacer el cimiento del templo, del segundo templo, ¿verdad? Y esto también me llevó a recordar otra cosa, ¿no? Cuando se hace el techo de una casa.
Cuando se hace el techo de una casa, es un mega evento, se convoca mucha gente, hay muchas personas, todos meten mano y mano ahí para trabajar, y cuando finaliza la obra, porque es muy denso hacer todo eso, ¿no? Por eso lleva tanta gente. ¿Qué se hace? ¡Un asado! Se hace un asado. En este caso no era el techo, eran los cimientos que se había terminado de hacer, que implicó mucho esfuerzo también, que implicó muchísimo valor, mucho coraje, porque había que hacer guardia ahí, de día y de noche, con los pueblos vecinos que no sabíamos que eran muy amigos. Había que estar constantemente dedicándole pala y pala a este asunto. Y con determinación, como comunidad, con un mismo propósito, lo lograron. Finalizaron los cimientos del templo. ¿Y qué pasó? Hubo un gran alboroto, hubo mucha felicidad, hubo fiesta, hubo alegría, muchos estaban contentos, porque se terminó lo que se habían propuesto hacer. Pero no todos estaban contentos, No era alboroto para todos. Luego el pueblo contrató albañiles y carpinteros y compró troncos de cedro de los habitantes de Tiro y Sidón, a quienes le pagaron con alimentos, vino y aceite de oliva. Transportaron troncos desde las montañas del Líbano hasta Jope, haciéndolos flotar a lo largo de la costa del mar Mediterráneo, ya que el rey Ciro había dado permiso para hacerlo. La construcción del templo de Dios comenzó a mediados de la primavera, en el segundo año después de la llegada a Jerusalén. La fuerza laboral estaba formada por todos los que habían regresado del destierro, entre ellos Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Jehozadak, junto con sus hermanos sacerdotes y todos los levitas. Pusieron al frente de la reconstrucción del templo del Señor a los levitas mayores de 20 años de edad. Ahí la fuerza joven, vamos, metiendo a los de 20 años de edad. Jesúa, sus hijos y parientes, junto con Cadmiel y sus hijos, todos descendientes de Odavías. Supervisaron a los que trabajaban en el templo de Dios. Para esta tarea contaron con la colaboración de los levitas de la familia de Jenadad. Cuando los constructores terminaron los cimientos del templo del Señor, los sacerdotes se pusieron sus mantos y tomaron su lugar para tocar sus trompetas. Luego los levitas descendientes de Asaf hicieron sonar sus címbalos para alabar al Señor, tal como lo había establecido el rey David. Con alabanza y agradecimiento entonaron el siguiente canto al Señor. Él es tan bueno, su fiel amor por Israel permanece para siempre. Luego todo el pueblo dio un fuerte grito alabando al Señor, porque se habían echado los cimientos del templo del Señor. Sin embargo, muchos de los sacerdotes, levitas y otros líderes de edad avanzada que habían visto el primer templo, lloraron en voz alta al ver los cimientos del nuevo templo. Los demás, en cambio, gritaban de alegría. Los gritos de alegría se mezclaron con el llanto y produjeron un clamor que podía oírse a gran distancia. Para la generación más joven, estuvo de más. Los nuevos cimientos representan esperanza y un nuevo comienzo. Para la generación de los mayores, es un recordatorio agridulce de lo que se perdió. ¿Acaso esto no es la definición de nostalgia? Esta complejidad emocional, también lo podemos poner con flúor, habla de la profundidad de las experiencias que puede vivir una comunidad ante los cambios, de que es una forma multifacética de vivir estas experiencias de restauración, que aunque los nuevos comienzos son motivo de celebración,
también llevan el peso de las pérdidas y de recuerdos pasados. Y lo que ocurría en ese momento es que había un grupo de judíos en Jerusalén bastante desilusionados. Los judíos mayores, que recordaban el tamaño y la grandeza del primer templo, consideraban que el templo de Zorobabel era un pobre sustituto de lo que había sido la grandeza del verdadero, único y real, del original. Según ellos, no se podía comparar el esplendor que tenía el primero con este otro, chiquitito, mediocre. Era cierto que el templo de Zorobabel fue construido a una escala más pequeña y con muchos menos recursos. Además, el templo de Salomón albergó el arca del pacto, el arca de la alianza, que ya no estaba más en posesión de Israel. Y en la dedicación del primer templo, el altar había sido encendido por un fuego del cielo y el templo había sido llenado de la Shekinah, que es de la presencia misma del Señor. Y claro, comparás eso con esto, deja mucho que desear. Y estos son los sentimientos humanos que experimentamos ante los cambios. Podemos comparar. En este caso, como les dije, los más jóvenes, nuevos cimientos, esperanza, nuevo comienzo. Para los más grandes, agridulce. Se perdió. Lo bueno se perdió. Esta tristeza por la pérdida de lo que fue y la alegría de la esperanza de lo nuevo, esta combinación es rara y explosiva a la vez. Pero, a ver, esta ambigüedad no es mala en sí misma. La nostalgia no es mala en sí misma, hablando de la nostalgia, porque cuando uno está alegre, eso está bueno, ¿no? No está mal tener recuerdos de los tiempos pasados, pero si no se sabe manejar, si vivimos anclados en eso, puede convertirse en una fuente de desesperación. En lugar de aliento, en vez de generarnos alegría por lo que pasó y considerar de que eso puede volver a ocurrir también. Quizás de una forma diferente, pero puede ocurrir también. Esto, el estar anclados y comparar el presente con el pasado, nos puede generar dudas sobre lo que Dios está intentando realizar ahora, por ejemplo, de nuestro presente. Puede generar críticas hacia lo que está frente a nosotros y puede incluso llegar a apartarnos de lo que Dios está obrando a favor de su pueblo. Y esto es lo que estaba pasando con el pueblo de Dios en aquel entonces. Expectativas versus realidad. Dios, que observaba todo lo que el pueblo estaba construyendo para él, ¿saben qué dijo? ¿Saben qué dijo de lo que el pueblo estaba construyendo? ¿Qué creen? No, muchachos, vamos arriba, está buenísimo, es como para mí, está todo bien, no pasa nada. A veces oramos así, ¿no? Hablamos así, es para el Señor, está todo bien. ¿Qué creen que dijo Dios? ¿Les dio ánimo? Les dijo, ay, no escuchen esas cosas. ¿Saben qué? Tienen razón, los veteranos tienen razón, eso es una porquería. ¿En serio dijo eso? ¿No me creen? No me crean, vamos a leerlo juntos. En Ageo capítulo 2, el verso 3 en adelante dice, Dios, ¿alguno de ustedes recuerda esta casa, este templo, con su antiguo esplendor? ¿Cómo se compara este con el otro? No se parecen en nada. En nada. Sin embargo, ahora el Señor dice, Zorobabel, sé fuerte. Jesúa, hijo de Josadac, sumo sacerdote, sé fuerte. Ustedes que aún quedan en la tierra, sean fuertes. Así que ahora, manos a la obra.
porque yo estoy con ustedes, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Mi espíritu permanece entre ustedes, así como lo prometí cuando salieron de Egipto. Por lo tanto, no teman. ¿Cómo se compara este con el otro? No se parecen en nada. Es una porquería lo que están haciendo. Sí, es verdad, es horrible, es chiquitito, no tiene el esplendor que tenía el otro. Pero sigan. Yo les pido a ustedes, sigan, sean fuertes, sean valientes. Yo se los estoy pidiendo, dice el Señor. Sí, la verdad es muy mediocre el templo que están haciendo, pero les pido que continúen. Dios enfatizó este mandato y lo repitió 3 veces ahí en Ageo. Sé fuerte. Y se les animó a perseverar en la obra del Señor, confiando ¿en qué? En que su presencia estaba allí, su fidelidad, todo lo que era Dios estaba allí con ellos. Y aquí es donde vemos el valor que Dios le da a la obediencia por encima de cualquier otra cosa. Por eso hablábamos del servicio también, que no es a la manera que se nos recante la gana servir, es a la manera de Dios. Porque a Dios le importa el valor que nosotros le damos a sus cosas. Aquí vemos que la expectativa de unos cuantos diferían de la realidad, como les dije, pero también vemos que Dios le da importancia a lo que ellos están construyendo porque son obedientes a su palabra. Y miren qué interesante. Les voy a hacer un spoiler de lo que va a pasar con Ageo, pero él profetizó también ahí en su libro que un día el segundo templo, ese mediocre que estaban haciendo, tendría una magnificencia que eclipsaría la gloria del primero. ¿De qué estará hablando Ageo, no? Que si ya habíamos visto que este era mediocre y el otro estuvo genial, ¿cómo es eso? Bueno, esa profecía, ¿saben que se cumplió? Porque 500 años después, ¿saben quién estuvo caminando en el templo que hizo Zorobabel? Jesús. Jesús estuvo caminando en ese templo mediocre que le decían en aquel momento, ¡ay, qué horrible! Bueno, Jesús, la gloria mayor que cualquier otra, caminó en ese templo. Se cumplió la profecía. Para ellos y para nosotros hoy, la grandeza no reside en un lugar físico, no, sino en la presencia de Jesús que esté aquí presente en medio nuestro. Ese es el verdadero valor nuestro. Y esto nos recuerda, hablando de recordatorios, que aunque debemos sí respetar y valorar todas nuestras tradiciones, la cultura, pero siempre debemos mirar hacia adelante y reconocer que la presencia de Jesús en nosotros es transformadora. Ya les dije, cambios, implica cambios y tenemos que adaptarnos a ellos. Él es la verdadera fuente de grandeza, Él es nuestra fuente de esperanza y nos invita a seguirle. Y eso implica seguir cambiando. Ageo por allí también dice, dentro de poco haré temblar los cielos y la tierra, dice el Señor, los océanos y la tierra firme una vez más. Haré temblar a todas las naciones. Temblar, movimiento. ¿Sabes qué? Dios promete sacudir todo, sacudir todas las cosas con su poder, el mundo entero. ¿Y qué te hace pensar que no va a sacudir también tu propio mundo? ¿Acaso no va a ser sacudido también? ¿Y para qué se da todo esto? Para que solo permanezcan las cosas inamovibles, las cosas que requieren que sean permanentes de verdad. Dios asegura que si nos enfocamos en su trono, si nos enfocamos en su palabra, en sus promesas, en la eternidad, eso genera una transformación real en nosotros, integral. Cambia nuestro mundo. Pero para que esto ocurra, ¿qué tenemos que hacer? Ajustar
ajustar nuestras expectativas. Expectativas versus realidad, ¿recuerdan? Adaptarnos al mover de Dios y ser obedientes hasta el final por amor. Ajustemos nuestras expectativas a nuestra vida comunitaria, a la vida que llevas, siempre y cuando busquemos avanzar y deseemos la voluntad de Dios. No nos angustiemos por si es menos de lo que esperaba o si es diferente. Dios ama tu obediencia por encima de todas las cosas. Miren, yo me angustiaba muchísimo porque en un momento de mi vida le podía dedicar de 2 a 3 horas de estudio bíblico, oración. Estaba inmersa en la iglesia sirviendo y entendía que esa era mi forma de mostrar amor al Señor, pero después mi vida cambió. Me casé, tuve hijos, un trabajo que me lleva mucho más de 8 horas y entonces dejo de ser creyente, dejo de amar a Dios porque mi expectativa es diferente a mi realidad. No, le busco la vuelta. ¿Y saben qué? Estudio en el ómnibus, leo en el ómnibus, de ida y de vuelta. Y cuando llego a casa un poquito antes de dormir, si puedo también. Esa es mi realidad, pero tengo que ajustar, he tenido que aprender a ajustar mis expectativas con respecto a mi realidad. Dios ama tu obediencia por encima de todas las cosas. Entendí de que Dios amaba mi actitud y mi deseo de avanzar por encima de lo que yo en horas pudiera darle. Dice, olviden las cosas de antaño, ya no vivan en el pasado, voy a hacer algo nuevo, ya está sucediendo. ¿No se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Y les doy un plus, las palabras de Ageo, para el liderazgo y todo el pueblo, toda la comunidad en general. Zorobabel, sé fuerte. Jesúa, hijo de Josadac, como sumo sacerdote, sé fuerte. Ustedes que aún quedan en la tierra, sean fuertes. Así que ahora, manos a la obra, porque yo estoy con ustedes, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Mi espíritu permanece entre ustedes, así como lo prometí cuando salieron de Egipto. Por lo tanto, no teman. La unidad de la comunidad y la restauración de su identidad en Cristo. La adoración, el servicio a la manera de Dios y la obediencia por sobre todas las cosas. Incluso durante los tiempos más difíciles. Todo esto podemos volver a reconstruirlo. Podemos volver a empezar y hacer algo nuevo. Así que, queridos, manos a la obra, porque el Señor está con nosotros. Amén. Oramos. Señor, te doy muchísimas gracias por recordarnos, en primer lugar, lo importante que es Jesús en nuestras vidas para cambiarla, pero de una manera que nos reforme integralmente y para bien, que podamos vivir una vida en abundancia y que tengamos una esperanza en el futuro. Qué bueno es Cristo en nuestras vidas, qué bien que nos hace. Y qué bien también nos hace recordar que Él ha sido fiel con nosotros y por lo tanto lo seguirá haciendo. Gracias por permitirnos ver la importancia que tiene la vida de la comunidad, nuestras propias vidas individuales, lo importante que es la unidad, la restauración de nuestra identidad en Cristo. Gracias, Señor, por permitirnos saber de que independientemente de lo poco o mucho que podamos hacer, tú ves el esfuerzo, el empeño, la dedicación, el corazón que le metemos en el servicio, Señor. Y gracias, porque sabemos de que si lo hacemos a tu manera, una manera pura y en santidad,
que no implica necesariamente perfección, pero sí el hecho de querer ser más semejantes a Cristo, eso ya es bueno y es valioso para ti. Gracias porque tu presencia realmente marca nuestras vidas para bien. Y queremos, Señor, encomendarnos a ti para que nos ayudes a pasar las veces que sean necesarias por el pasado, para entender de que tú eres un Dios atemporal, que estás en todo momento con nosotros y que así como has sido maravilloso antes, puedes ser maravilloso hoy también en medio nuestro. Gracias porque tú no te encajas en ninguna cajita, simplemente tú eres grandioso, eres muy creativo y seguro que en medio nuestro, siempre y cuando estemos dentro de tu voluntad, nos vas a sorprender por los milagros y las maravillas que harás en medio nuestro. Gracias por todo lo que haces y lo que harás. En el nombre de Jesús. Amén.